minutos llega el momento ahora de hablar del mundo literario. Sí, para todos los amantes de la literatura y que quieran conocer, adentrarse mucho más, porque acá lo que nos proponen no es hablar de libros, sino de hechos literarios. Conocer un poquito más allá el trabajo de las editoriales, por ejemplo, desde la región del Biobío, cómo es liderar, ¿no?, una editorial independiente en la zona. Se lo preguntamos a los que están a cargo del proyecto Órbitas Discontinuas. Gloria Sepúlveda es la responsable del proyecto, pero también es investigadora, y Juan Herrera es coordinador y coinvestigador precisamente de este proyecto que ya está en curso. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias por venir. A ustedes por la invitación. Sí, qué interesante, Gloria, poder conocer el trabajo de las editoriales. Hemos aprendido mucho, no sé, aquí en temas de música, por ejemplo, cómo funcionaban las disqueras. Pero para que nos expliques un poquitito el origen de todo esto y el difícil trabajo de una editorial también. Bueno, ha sido muy fascinante este proceso de investigación. Llevamos alrededor de 7 meses trabajando y hemos podido conversar con parte de la muestra. Hemos considerado alrededor de 43 editoriales. Pero sabemos que el fenómeno también es muy cambiante, entonces hay algunas que quizás están trabajando y todavía no llegamos a ellas, pero a pesar de eso ya tenemos entrevistadas alrededor de 23 personas que trabajan haciendo libros, gestionando, así que ha sido muy enriquecedor para nosotros también conocer el hacer, cómo editar, cómo difundir obras, es muy interesante también, y generar una especie de historia sobre un patrimonio literario de Concepción que quizás no es tan popular como la música, por ejemplo, pero que es importante. O sea, es que pensar ya, yo creo, para muchos, dimensionar que hayan 40 editoriales distintas acá en la región del Biobío trabajando hasta el día de hoy, ya para muchos debe ser sorpresivo, ¿no? Se deben sorprender mucho de, oh, wow, no sabía que teníamos quizás desde aquí este tipo de trabajo. Ahora, ¿por qué, Juan, es importante relevar el trabajo de las editoriales para ustedes? ¿Por qué decidieron en algún momento ahondar en este mundo, no? Mira, son una razón que es de base, que tiene que ver con una teoría que nosotros estamos desarrollando en otras investigaciones y que trata de entender el fenómeno de la literatura más allá, digamos, del texto, ¿no? En lo que nosotros llamamos técnicamente las teorías textocéntricas dominaron la escena crítica y teórica. Y ahora nosotros queremos comprender el fenómeno más allá de las fronteras del texto, incluyendo el mercado, los consumidores del producto literario, y por supuesto ahí también aparecen las editoriales dentro del mercado. Las instituciones también son importantes. Esa es la razón, digamos, de base. Y una razón que surge, digamos, en el diseño del proyecto, esto ya hace más de un año, fue entender que hay una política del libro, la lectura y la biblioteca, ¿cierto?, emanados desde el MINCAP. Y allí hay unas políticas públicas y que nosotros vimos que a través de nuestra investigación podrían fortalecerse, digamos, las prácticas del Estado en función de esas políticas públicas, ¿no? Y ahí, Gloria, bueno, está el desafío de hacer todo desde regiones. Todo es un desafío desde regiones. Me imagino que en temas de editoriales también tener que competir tal vez con las grandes editoriales que finalmente tomaba las decisiones de qué escritor, qué contenido, qué libro publicar, qué forma, y hoy día van apareciendo estas independientes que le dan esa voz a quienes no pueden llegar a una grande o que los silencian muchas veces. ¿Cómo se da ese trabajo desde región? Es muy interesante también esa dinámica, cómo estas pequeñas editoriales que tienen un alcance de público muy acotado en relación a otras cadenas editoriales más grandes, hemos conversado con los editores, nos han señalado, por ejemplo, que les cuesta llegar a las vitrinas de las librerías, por ejemplo, porque el costo de estar ahí es muy alto. Y hay muchas dificultades también. Estamos en un pequeño centro de acá en Concepción, pero estamos alejados de otras ciudades donde el movimiento literario de ferias, por ejemplo, es mucho más grande, como es Santiago.
Pero este fenómeno de la editorialidad independiente no solamente se da en Concepción de forma exclusiva, también en Valdivia, en algunas zonas del norte, en Tarapacá también, pero cuesta conectarnos, o sea, vivimos en un país largo, ¿cierto? Y a pesar de muchas veces de la cantidad de información que hay dando vueltas, ¿cierto? Nos cuesta llegar a estos grupos de personas que trabajan lejos del poder de las grandes cadenas y que se comprometen en términos vitales también con esa labor, hacer libros, generando espacios muchas veces en sus propias casas para tener un taller. Entonces es desigual la vitrina, pero hay mucha motivación y creo que estamos en un momento donde la literatura ha tenido un auge también importante y el desarrollo de la técnica también ha sido posible que surjan muchos grupos. Me parece fascinante igual conocer las motivaciones de las personas que deciden lanzar una editorial independiente, porque claro, tú dices, la contienda es desigual, ¿cierto? Ya desde la literatura competir con otras formas de arte, de expresión artística o de expresión, ¿cierto? De comunicación, de pronto se sienten veredas muy distantes, ¿no? Entre sí. Pero conocer la escena literaria a profundidad me parece interesante. Claro, el texto, ser textocentrista, como tú planteabas, Juan, nos deja muy chica la cancha, ¿no? Nos deja solamente ya el escritor y el texto que escribió y por qué lo hizo, y cuál fue su motivación y qué fue lo que quiso decir. Pero conocer el origen, conocer las editoriales que trabajan con ciertos escritores, luego los públicos, además que hoy día han cambiado tanto. Hoy día tenemos que sumar a la escena las redes sociales. O sea, hoy día el fenómeno de los bookstagrammers, ¿no? Sí. De los creadores de contenido en redes sociales de libros. Lo que se genera ahí también, las juntas de hoy día, las juntas literarias ya no son el club de lectura. Ahora se juntan estos influencers de los libros, ¿no? Y se juntan a conocer al autor y de pronto hasta influyen en las decisiones que toma el autor, influyen en la decisión de con qué editorial trabajar o no. O sea, ha cambiado la cosa, ¿o no, Juan, en estos 30 y tantos años que decidieron abordar? Naturalmente, y esto por algo que describía Pierre Bourdieu, que es un teórico, ¿cierto? Y que tiene que ver con el entendimiento de que el arte también entra en el flujo del mercado, digamos. Hay un capital cultural y en ese capital cultural, ¿cierto?, tiene el libro un lugar. Y ya no es, digamos, algo sublime, ¿cierto?, que es tratado como el libro, en este caso la poesía, la literatura, como algo extraterrestre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es algo que tiene que ver con todos los intercambios mercantiles que existen en el mundo, en la sociedad, digamos. Y en ese sentido, naturalmente es diferente también la mirada que nosotros los profesores, los académicos, tenemos hacia la literatura. Ha ido también cambiando esto, ¿ya? ¿Y qué han encontrado interesante en estos 34 años que decidieron estudiar? Bueno, porque esto estudio abarca desde el 90 al 2024, sí, claro. ¿verdad? Sí. A ver, entre las aproximaciones que podemos hacer hasta el momento, porque no estamos en la fase, digamos, de análisis o de conclusiones, hay varias cosas interesantes. Gloria lo deslizó hace un poco rato, ¿no? Y tiene que ver con las tecnologías de reproducción, y que de algún modo, ¿cierto?, llevan a un cambio en la forma del editorialismo, ¿no? Antiguamente, ¿cierto?, estaban las máquinas offset en un lugar donde había una tremenda industria, una fábrica, digámoslo desde ese punto de vista. Pero hoy día dos personas en su habitación, en un cuarto, con unas cuantas máquinas, un computador, dos impresoras. Claro. Las impresoras de ahora, además, las que se requieren. Y ahí, perdón, desde también la ignorancia, pero ¿cuál es el respaldo que tiene un escritor al tener una editorial? ¿Es necesario para poder sacar un libro tener una editorial, pasar por una editorial? ¿Cuál es la función que cumple una editorial? Ha cambiado muchísimo porque lo hemos conversado, por ejemplo, esta no es una idea original, pero en conversaciones, por ejemplo, con un amigo escritor, Alexis Figueroa, él mencionaba este cambio
en el hacer editorial, porque ahora una persona que es un escritor puede ser al mismo tiempo un editor y puede ser a la vez la persona que promociona su trabajo de la misma manera. Pero en el caso de la editorialidad independiente en el Biobío, hemos notado que hay personas que trabajan en solitario, hay personas que se agrupan con otras editoriales, como es, por ejemplo, el caso de la cooperativa Fío Fío, ¿cierto? Hay otra editorial que es un conjunto de editoriales que es CEP, donde está, por ejemplo, incluido Cola de Gato, Nodo Creativo y dos más que se me van en este momento y cuya organizadora es, por ejemplo, la escritora Daniela Guerrero, que también está haciendo un trabajo cultural muy importante en la zona. Y así, es muy diversa las formas de trabajo, las líneas editoriales también son diversas. Hay algunas, por ejemplo, que están muy focalizadas en perspectiva de género, hay otras que tienen una perspectiva más bien de ensayo, otras que son más temáticas bien marcadas, entonces es muy... Editoriales que tienen más trabajos de ciencia ficción, por ejemplo, otras que le dan al romantasy, que está tan de Claro, moda por estos sí, días, sí. ¿cierto? El cómic, las Novelas historietas gráficas. gráficas, las novelas gráficas, o sea, hay subgéneros también dentro de... Ahora, las motivaciones. ¿Por qué alguien hoy día quiere levantar un proyecto de editorial? ¿Qué les han dicho ustedes? ¿Qué los motivó a tener una editorial en algún minuto y haberla sostenido durante tantos años? Yo, digamos, estoy en el mundo de la literatura del año 90, un poco antes tal vez, pero nunca creo yo haber visto en la última década la explosión de tantas editoriales independientes, de tantas actividades relacionadas con la editorial independiente, porque, digamos, el escenario antes dependía casi exclusivamente de Santiago o el consumo se restringía, digamos, a las grandes editoriales transnacionales, ¿cierto? Yeah. Entonces es un fenómeno que parece ser que ha eclosionado en los últimos 15, 20 años. Entonces había algo que observar, algo que estudiar. Nosotros somos investigadores, aparte de ser profesores, somos investigadores, entonces estas cosas son como banderas rojas que nos saltan, ¿no? Y hay algo que estudiar, bueno, vayamos hacia allá. Lento el camino, no es una cosa que suceda en un rato, se piensa, esto se discute, se conversa. Nosotros teníamos dos proyectos postulados anteriormente con un colega, ¿cierto? Eduardo Aguayo Rodríguez, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Pero bueno, que no prosperaron esas postulaciones y tomamos algo de ahí e hicimos esta postulación para la versión del Fondo del Libro año 2025. Hay que decirlo, el proyecto está financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Hay que agradecerlo, por supuesto. Sí, se agradece mucho. Sí, no, y agregar también a lo que dice Juan en relación a las motivaciones que preguntabas, bueno, también son muy diversas. Hay personas que ven en la práctica editorial un modelo de negocios, por ejemplo. Hay otras personas que ven en la práctica editorial una utopía, que es algo necesario y que hay que mantener. Hay otras personas que trabajan su proyecto, pero más bien desde lo contracultural, que no les interesa ni siquiera estar conectada con esta órbita discontinua. Y el nombre a todo eso. Hay editoriales independientes que son... Entonces ha sido interesante ver todas esas miradas y el libro que va a generar esta investigación también esperemos que sea un documento que le sirva a próximos investigadores que quizás también van a querer observar este fenómeno, así que... Y los esperamos cuando esté ese libro listo para venir a conversar los resultados importantes. Ha tenido distintos escritores que también han pasado por distintas editoriales independientes, así que gracias por estar acá y felicidades por su trabajo. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Sí, muchas gracias. Nos veremos en la próxima. Okay. 10 de la mañana con 44 minutos, se sube poquito la temperatura, 6 graditos tenemos a esta hora, porque cuando hace frío de repente dan ganas de comer algo rico, sobre todo un chocolate, qué cosa más rica. Si buscas deleitar tu paladar con chocolates excepcionales, descubre Berluis Chocolate, porque sus